Débora, sumamos en este pase a Ricardo Delgado. Hola Ricardo, Claro, buenas sí. tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo la ves? Bueno, me parece que más que anuncios y tweets, ahora hacen falta apoyos concretos, ¿no? Lo que estamos viendo en estos 2 días de la semana en los mercados financieros es que no estamos viviendo momentos de zozobra como los que tuvimos esos últimos 3 días previos al anuncio del secretario del Tesoro americano, pero evidentemente, digamos, de vuelta a octubre, el 26 de octubre empieza a quedar una vez más lejos. Parecía que se había cortado, que octubre estaba cerca, y ahora parece ser nuevamente un camino bastante sinuoso, y creo que hacen falta de vuelta ya anuncios más concretos. ¿Qué tipo de anuncios? Bueno, lo que estamos viendo, a mí lo que me preocupa es que de vuelta el riesgo país haya subido tanto, quiere decir que ha vuelto de alguna manera la incertidumbre acerca de la capacidad de pago que tiene la Argentina de la deuda en dólares que vencen, los 4.200 millones concretamente que vencen en el mes de enero, ¿no? Me parece que los tenedores de bonos vuelven a tener miedo en relación a eso. A pesar de Bessent, a pesar de Trump, a pesar de todos los anuncios, ¿aún así hay miedo a la incapacidad de pago que tenga la Argentina, Ricardo? Y eso es lo que parece ser, indica el riesgo país, ¿no? El riesgo país básicamente es la contracara del precio de los bonos. El precio del bono cae, sube el riesgo, y esto me parece que está indicando esto justamente. Hay una mayor incertidumbre, una menor, digamos, percepción de tranquilidad. Si bien la semana pasada, como decía Leandro antes, había perforado incluso los 900 en algún momento de la semana, ¿no? Ricardo, ¿puede haber alguna especulación en cuanto a riesgo país, cotización de bonos, etcétera, de un hipotético resultado electoral adverso para el gobierno el 26 de octubre? Bueno, siempre estamos, que hay una elección, estamos en periodo de turbulencias en Argentina, la dolarización de portafolios existe siempre. Me parece que yo, digamos, lo que veo es que al gobierno que hizo mal las cuentas, digamos, creo que se quedó sin nafta antes de llegar al 26 de octubre, digamos. El acuerdo con el fondo estuvo incompleto, el gobierno se equivocó en su estrategia inicial de no acumular reservas, esto generó, insisto, en aquellos que tienen deuda en dólares, la sensación de a dónde van a salir los dólares. El fondo en algún momento, cuando se empezaron a vender dólares, dijo, bueno, hasta acá lleguemos, no lo dijo oficialmente, pero claramente, incluso el tuit de la que fue la que negoció con la Argentina, la economista jefe que hoy está en Harvard, Gita Gopinath, cuando dijo, bueno, Argentina tiene que acumular reservas, que es lo que el fondo le pidió, y el equipo económico dijo, no, yo si ordeno el mundo de los pesos, si tengo superávit fiscal, los dólares aparecen solos. Y aparte, Ricardo, hay un tema, ¿no? El gobierno habilitó para que liquiden 7.100 millones del campo, y lo que hay de información oficial, hasta menos hasta ayer, compró solamente el 44%. O sea, ni siquiera se compró los 7.000 que rápidamente se lanzó al mercado. Cosa rarísima, ¿no? Exactamente, y bueno, hay que ver qué pasó hoy con el Tesoro, dato que llega con 2 días de rezago, pero probablemente el Tesoro haya vendido dólares en el día de hoy. Probablemente. Sí, y por eso decíamos, a mí me dijeron recién de las mesas de dinero, alrededor de 500 millones de dólares, veremos qué pasa por ahí. Claro, por eso pero no dice, es una caída de 748 por eso dice sin intervención, porque el central no lo vendió y el Tesoro lo hace con dólares del Tesoro. Lo hace por cuenta y órdenes del Tesoro con dólares del Tesoro. Claro, exactamente. Digamos, el Tesoro tiene en el Banco Central una cuenta, dos cuentas, una cuenta en pesos y una cuenta en dólares, como cualquiera de nosotros, en donde acumula pesos y dólares, ¿no? Todavía esto no ha llegado, en cualquier análisis aparece, no ha repercutido en traslado a precios. ¿Crees que a partir de octubre puede pasar? Bueno, la última semana, Juan Pablo, alimentos y bebidas se aceleró. La última semana de septiembre se aceleró. En analítica nosotros tenemos una inflación para septiembre del 2.1 y probablemente si esto no se ordena, octubre sea todavía más alto. Ahora, Ricardo, vos decís, si esto no se ordena y decís también falta un montón para octubre, que es cierto, vos decís que el gobierno tiene que lanzar un nuevo paquete de medidas. ¿Qué harías si tuvieras que decir, bueno, hay que abordar esta situación porque de esta manera no se llega bien a octubre? Mira, yo lo que decía Paula antes de conocer el anuncio de los Estados Unidos, anuncio muy fuerte, digamos, y que permitió obviamente ordenar la semana pasada las expectativas, cosa que en estos 2 días parece ser que se desarmaron nuevamente. Yo planteaba que el gobierno tiene que dar una señal muy concreta de capacidad de pago de la deuda en dólares para el mes de enero. O sea, el Tesoro tiene que decir, yo voy a acumular los dólares suficientes para pagar en enero, quédense tranquilos. Eso a mi juicio descomprimiría, incluso si el gobierno logra captar dólares
anunciar un mecanismo de recompra anticipada de esa deuda de acá a fin de año, de modo de dar tranquilidad y certeza a una variable que es absolutamente clave para la Argentina, que es el riesgo país. Ahora, me preguntaba, ¿qué más hace falta para dar algo de certidumbre respecto de la capacidad de pago de la Argentina cuando, estoy tratando de parafrasearlo de memoria, ¿no? Bessent dijo, haremos todo lo que sea necesario, todo lo que haga falta. ¿Qué más? Y si, en el horizonte ves, Ricardo, que después de la elección del 26 de octubre el gobierno tendrá que ir indefectiblemente a otro esquema cambiario. Bueno, yo creo que el esquema cambiario ya murió tal como estaba concebido en el acuerdo con el fondo. Ya el piso de 940 pesos, bueno, quedó en la nada. Hoy el piso podría ser el valor actual. Ni hablemos del presupuesto, ¿no? Bueno, ni hablar. Sí. Ni hablar del presupuesto. Digo, creo que este tipo de movimientos en las variables financieras indican que no solamente que octubre está lejos, el 26 de octubre está lejos, sino que va a haber que resetear todo a partir del 27. Y el problema es que como todos los agentes económicos, los que toman decisiones de inversión, digamos, decisiones financieras en los mercados, saben que eso va a pasar, bueno, tratan de anticiparse. Por eso digo, el gobierno tiene que de alguna manera dar señales bien contundentes acerca de su capacidad de pago concreta, más allá de los anuncios de Bessent, que obviamente son importantes, pero que en el día a día de los mercados los dólares no están. Ahí, Ricardo, hay que ver qué pasa el 14 claro, el 14 es una fecha clave, ¿no? Digo, imagino si Bessent dice, bueno, de las palabras vamos a los hechos. Es 30 de septiembre, faltan 2 semanas. Bueno, pero claro, por eso hagámoslo con 14 y no el 20 y pico. Pobre Débora, viene de un periodo paradisíaco, vacaciones, todo hermoso, pero en la Argentina 2 semanas es un año. Toda la intensidad. Bueno, pensemos que antes de que se produjeran los anuncios de Bessent y el encuentro de Milei y Trump en el contexto de la ONU, la Argentina había dilapidado 1.100 millones, corríjame ustedes, digo de memoria la cifra, en 3 días. Sí, exactamente. Sí, y recobra importancia eso de no haber engrosado las reservas cuando el dólar estaba más cerca del piso que del techo, y la intención del gobierno fue: no vamos a intervenir, solamente vamos a comprar en el piso y a vender en el techo, cuando había un margen muy propicio para comprar reservas y engrosarlas ante cualquier eventualidad. Nunca es malo tener más reservas, o sea, no hay un contexto negativo. No, claramente, Juan Pablo, lo que sucede es que el gobierno tenía el diagnóstico de que no hacía falta acumular reservas porque los dólares iban a aparecer si vos hacías lo que tenías que hacer en el mundo de los pesos, o sea, sacando pesos y secando la plaza, los dólares iban a aparecer. De hecho, hubo hasta incluso que no funcionó esta idea de el plan blanqueo y la dolarización del colchón, exactamente. Sí. Bueno, todo eso no funcionó porque, a ver, el equipo económico sabe que es incombustible, finalmente los pesos o los dólares son el lubricante que hace falta para que la economía funcione. Bueno, los dólares no aparecieron y además lo reconoció hoy a la mañana el presidente, la actividad económica se cayó. Porque se cae básicamente porque hay poco lubricante para hacer transacciones. Voy a sumar al gran pase con Débora, la ciudad de Mariano Roa. Mariano, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Está bueno quizás charlar del tema político más allá del económico. En el gobierno están muy preocupados, sobre todo teniendo en cuenta cómo esto afecta a la agenda política que el gobierno quiso volver a ocupar después de lo que fue la ayuda de Estados Unidos. Y evidentemente, hoy por ejemplo, hace un ratito se conoció el tema de debido, ¿no? De una nueva condena, tercera condena de debido, que en otra ocasión hubiese sido un tema muy de charla de los medios de comunicación. Hoy no lo es, hoy es todo el gobierno y probablemente con información negativa. A esto hay que sumarle el tema de Espert, que es otro gran tema que va a pasar con la candidatura de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Pero remarco con esto porque ni siquiera Mauricio Macri pudo de alguna manera llevarle tranquilidad al gobierno. Ayer hubo charlas, el domingo, charlas entre Mauricio Macri y el propio presidente de la Nación. Esto fue obviamente a raíz de una llamada que hizo el propio Guillermo Francos. Lo que remarco es, y estaría bueno quizás analizarlo, el gobierno qué puede hacer de diferente de lo que está haciendo ahora para que le vaya mejor de lo que le fue. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Qué puede hacer? Sí. Ahora, Mariano, abriste una puerta ahí muy interesante. Dijiste, no se sabe qué va a pasar con la candidatura de Espert. En estas horas hubo incluso referentes muy cercanos al gobierno
que estaban diciendo que si Esper no daba una explicación, una declaración. Fantino. Sí, bien contundente, en donde se sometiera a cualquier cuestionamiento de qué pasó, por qué. Debía hacerle un favor al gobierno corriéndose de alguna manera. Mucho hablamos de la candidatura de Esper cuando se conoció el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires, diciendo quizá como el cierre de las inscripciones había sido el 17 de agosto, ya no se podía cambiar y no sabíamos si era el mejor candidato porque en la provincia había habido otro tipo de mensaje, ¿no? Sí, además el tono de Esper, ¿te acordás que hablábamos mucho del perfil de Esper? Ahora, lo que no sabíamos es que iba a aparecer además este elemento nuevo, ¿no? Sí. Milei usa un concepto que en un momento le escuché a Aníbal Fernández, esto de alta peluquería. Milei habla de chimentos de peluquería con relación a Esper. Hasta ahora el único argumento es una campaña del kirchnerismo para sacarlo de la escena, una operación, pero la realidad es que es un tema que hace bastante tiempo tiene pendiente a Esper con la política y con la explicación. Vamos a recordar lo que... Esta es la frase de hoy de Milei. De hoy, dijo, es otra operación más, chimento de peluquería, son operaciones para ensuciar. Y Esper, Milei recordó los casos de Olivera en la ciudad de Buenos Aires, del propio de Narváez en el 2009, creo. Después obviamente a Esper y a Patricia Bullrich con el tema Maldonado. Es cierto que todo eso ocurrió. También es cierto que en este caso hay un tema puntual, que es una investigación de Estados Unidos y una corroboración de la justicia norteamericana que dice que efectivamente hubo movimiento de plata con personas que están involucrados, según la justicia norteamericana, con cuestiones de narcotráfico. Sí, a ver, eso es lo que hay. Lo de Enrique Olivera se demostró que fue una operación. Sin duda, pues fue una operación y hasta hay responsables. Ahora, acá deben demostrar, más allá de esta defensa de es una operación, es un chimento de peluquería. Claro, yo vuelvo a lo anterior. El gobierno, y teniendo en cuenta siempre acá qué pasa en la cabeza de Milei, qué pasa sobre todo en la cabeza de Karina Milei y de Santiago Caputo. Dicen, nosotros tenemos que fortalecernos para la elección. Y hoy el gobierno lo único que hace es salir a buscar bajar malas expectativas, desde el tema del punto de vista económico y desde el punto de vista político. Su principal candidato, el elegido por el propio presidente, acá no hay que echarle la culpa a nadie. Él lo eligió, Javier Milei, a pesar de que muchos le remarcaron que no era el indicado, varios. Inclusive alguien que habló el domingo con el propio Javier Milei, le dijeron, mirá que vas a tener problemas porque es alguien que tiene quizás algunos cuestionamientos, no solo en la justicia argentina, sino en la justicia de otro país. Esto ya se sabía. Pero de Mariano, antemano. Acordate que Esper fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. Y hay un video de Esper diciendo Javier por Milei, obviamente que tiene una relación anterior, y Milei decía profesor, pero Esper le dijo, Javier, vos sos el político más casta. Y habló con dureza respecto del hoy principal impulsor de su candidatura. Sin duda, hoy el gobierno, repito, siempre quiere buscar el centro de la escena, buscar ellos mismos ser la iniciativa para la agenda política y económica de la Argentina. Lo han logrado en todo el 2024 y buena parte de este 2025. Ahora da la sensación que el gobierno está absolutamente desconcentrado y que no logra de alguna manera empezar a buscar propuestas que seduzcan al votante para el futuro. Hoy todo lo que tiene que hacer es explicar malos movimientos. Sí. En lo económico, por el tema evidentemente de las tasas de interés, que lograron que la economía entre probablemente el mes que viene o el otro mes en recesión. Ojo con eso, vamos a estar hablando de una economía en recesión cuando Milei hablaba de un pedo, un buzo, ¿no? Hablaba de eso. Sí, vos necesitás para técnicamente entrar en recesión 2 trimestres consecutivos. Claro. O sea, medio año. Sí, por ahora, y hasta, no sé, decime, Ricardo, ¿hay algún tipo de piso a nivel de actividad en ese sentido o lo ves todavía cayendo? Los datos oficiales mostraban caída, quizás un poquito menos. La actividad está estancada desde marzo. Claro. Se mueve 0,1 arriba, 0,1 abajo, pero está ahí desde marzo. A nosotros en analítica, agosto nos dio 0,1 arriba. Claro, septiembre probablemente. Comentando que agosto por ahí tuvo estadísticamente es un rebote. Es un rebote muy chico. Claro. Ya la economía, digamos, de vuelta, el presidente lo dijo hoy a la mañana, ¿no? Ya no crece al 6. La economía. Se dice que está desacelerando, no vemos que está cayendo. En realidad está cayendo. No, si vos lo comparás contra el mismo trimestre del año pasado, probablemente estés creciendo a la mitad, alrededor del 3.
pero claro, ahora ya te comparás con el mejor periodo de la era Milei, que fue el segundo semestre del año pasado. Probablemente tengamos un último trimestre del año recesivo, porque lo más probable, vinculándolo con lo que hablábamos antes, después de las elecciones, es que haya algún salto cambiario y algún reseteo de política económica que haga que tengas más inflación y una caída de la actividad. Paula, ¿hubo definiciones económicas de Milei hoy en la entrevista? Sí, si quieren vamos a repasar algunas de las cosas que dijo el presidente hoy. La economía se venía expandiendo, la inflación a la baja, pero salieron a romper todo. Es la consecuencia de un grupo de forajidos. La vocación destructiva del kirchnerismo no es gratis. Se refiere a la baja en el índice de confianza en el gobierno y le echa la culpa a Milei sobre todo a lo que fue la avanzada en el Congreso de la oposición con determinados proyectos que hicieron caminar y con ciertos vetos que le revirtieron en el Palacio Legislativo, diciendo que tenía que ver un poco con estos problemas en la actividad económica, poniendo siempre el presidente el foco en la vereda de enfrente. En el afuera y no en la gestión propia. Pero también es cierto que lo que ocurrió en el Congreso es verdad. Esas leyes que se aprobaron por mayorías muy amplias que van en contra de los intereses del propio gobierno ocurrieron, pero eso también deviene de la mala gestión política del gobierno, porque muchos de los que votaron en contra de los intereses del Javier Milei pudieron haberlo hecho de otro modo si se hubieran tendido los puentes necesarios. Entonces, es cierto que hubo un grupo mayoritario en el Congreso que le generó un problema al gobierno, pero eso devino de la gestión o la falta de gestión política previa. Sí, y se puede entender la apuesta a la polarización como estrategia narrativa, pero no sé si le va a alcanzar, o sea, echarle la culpa de todo al kirchnerismo, más allá de algunas situaciones verificables que hemos analizado, puede ser una estrategia de campaña. Yo no sé cuánto esto le puede redundar en votos y sobre todo cuánto de la propia responsabilidad de la gestión Milei debe también revisarse más allá de este discurso, de esta estrategia narrativa. Querida Débora, un placer. La seguimos mañana. Claro, te extrañábamos. Sí. Yo también a ustedes. Gracias Ricardo. Gracias, un placer. Un placer.